Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús le bendiga. Un gusto nuevamente estar con usted, compartir estos minutos, este tiempo precioso que es poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios, poder disfrutar de un momento de edificación espiritual, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, disfrutando de un buen tiempo, aunque está un poquito helado, pero ya pasará, vendrá el verano y hará un poquito de calor. Ok, vamos entonces, hoy vamos a estar viendo las dificultades, cómo reacciona usted en las dificultades, en la adversidad, en los retos, en las situaciones de que se nos pone la vida con desafíos, y que a su vez estos desafíos o retos o problemas o dificultades se complican aún más de lo que ya se nos enfrenta. Hay personas que tienen una dificultad, un temor de poder enfrentar un desafío. Se frenan antes de tomar el desafío. Y hay otros que toman los desafíos, pero conforme se desarrollan los problemas, porque hay veces que se presenta un plan, un proyecto de algo, y uno lo toma con mucho entusiasmo, pero al poco andar se complica todo y queda la cosa ahí a medio camino. Desertamos porque no queremos problemas, creíamos que era una bendición, creíamos que iba a ser algo de proyección, pero nos resultó un problema. Y dejamos ahí. Y ahora, además, alimentando la incertidumbre y la duda dentro de nosotros. Hay muchas cosas que no se hacen por esas dudas y temores, como estudiar, por ejemplo. Poder prepararse para desarrollar una carrera, un conocimiento que nos permita desarrollarnos en la vida cotidiana. Hay quienes se coartan antes de tomar el desafío. No, yo ya pasó mi tiempo, ya no. Y la verdad que siempre es tiempo de aprender y poder capacitarse, es muy bueno. Pero hay temores, miramos la edad, miramos la capacidad, y la verdad que nos miramos a nosotros mismos y ahí entramos en problemas. También cuando se le presentan oportunidades en la vida, cambiar un trabajo, no se atreve a dejar el que tiene porque ese le da seguridad, el otro no conoce nada y va a ir sobre algo que no conoce, no se atreve a cambiarlo. O tomar una responsabilidad mayor, en el mismo trabajo donde está, le ofrecen un cargo más alto y uno no lo quiere tomar porque no quiere complicarse la vida, porque ve que entonces coarta el desarrollo, la proyección que uno podría tener en eso. Tomar grupos, sacar, organizar algo y armar una estructura de alguna idea, también no se hace porque hay duda de cómo resulta eso. ¿Qué pasa después de eso? No tenemos confianza, seguridad. Por ahí está la enseñanza de hoy. La inseguridad, la falta de certeza que nos gustaría tener respecto de lo que enfrentamos para el día de mañana. El día de mañana no sabemos qué hay. Solo sabemos lo que tenemos ahora, pero lo de mañana está por venir. La otra situación es que, ¿qué pasa con nosotros cuando se nos presenta el proyecto, lo tomamos y no resulta como era? Nos encontramos dentro del desarrollo del mismo muchos problemas, tanto que
abortamos la misión y queda ahí todo tirado y nos deja inundados en un mundo de mucha incertidumbre, inseguridad, de muchas dudas y temores. A lo mejor a usted le ha pasado, a lo mejor no, pero de eso vamos a hablar ahora. Y para ello vamos a ir a la lección de hoy que se llama Enfrenta lo desconocido. Enfrenta lo desconocido. Para ello vamos a ir a la escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 23, que nos habla de la fe, la porción que habla de Moisés. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Entonces aquí tenemos la palabra de Dios que nos presenta el proyecto o la vida, no más proyecto, es la vida de Moisés enfrentado a diversas dificultades que podríamos nosotros también en lo cotidiano hacer un símil con las dificultades que nos toca a nosotros, por supuesto, en una distancia de lo que sucede. Moisés es el gran líder de Israel, es un varón de Dios con una tarea titánica, sacar a un pueblo de esclavitud, de servidumbre, enfrentar a Faraón, que se creía un dios, y poder desafiarlo con el mandato divino a la voluntad humana. Todo esto movido solo por un aspecto, la fe. Moisés fue movido por la fe y todas las acciones que hemos leído fueron movidas por la fe. Por eso están escritos aquí en el capítulo 11, cuando nosotros vemos en el verso 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero usted está seguro, está cierto que ahí está, y que viene, y que lo tiene, aunque no se ve. En la fe es algo, podríamos decir, casi algo intangiente, porque no se puede ver. La fe se adquiere, se cree o no se cree a la revelación divina. Una vez que se adquiere, es una riqueza, como lo muestra el Señor diciendo que el hombre que yendo por el campo encontró un tesoro, y habiendo cavado lo oculta y se va y a su posesión y vende todo lo que tiene para adquirir aquel terreno donde escondió el tesoro, porque ahí lo encontró, pero era un tesoro. Entonces la fe es un tesoro que el Señor pone en nuestras manos, y esa fe
cambia la proyección de toda nuestra vida, de todo lo que antes hablamos, la inseguridad, la incertidumbre, los temores, los miedos. Cuando se enfrentan con la fe en Dios, en Jesucristo, tienen un cambio radical, potente. Los padres de Moisés, por la fe, lo ocultaron del decreto del rey. El rey había decretado que todo niño varón había de ser muerto, mas los padres de Moisés lo ocultaron en casa por 3 meses, lo tuvieron, esperando que algo sucediera. Cuando hablábamos de los problemas, que uno enfrenta el problema, cuando uno enfrenta un problema, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, nos angustiamos, ¿qué hacemos? No, aquí en este caso podemos ver que por la fe los padres ocultaron al niño y esperaron todo ese tiempo a ver qué hacer, qué resolver hacia adelante, ver por dónde le iban a buscar la vuelta a la situación, porque el punto es no quedarse. Y el niño vivió tanto que su madre lo echaron en un, vamos a decir, una pequeña barca que le llamaron Moisés, por eso ahora le dicen Moisés, donde se tiene a los niños pequeños. Todo viene de ahí, un Moisés. Una pequeña como barquita ahí lo pusieron y lo echaron en el río Nilo, y el Señor en su designio lo llevó hasta la hija de Faraón, para que ella lo tuviese, lo recogiese. Entonces luego dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque el disfrutar del bien, vamos a decir, de este mundo, de los deleites de este mundo, que aparentan deleite, podríamos decir, la vida licenciosa, sin orden, una vida desordenada, de alcohol, de droga, de fiesta, lo lleva a la destrucción. Es un deleite temporal, pero al final lo lleva a la muerte y a la perdición. Y teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Dice Jesús, bienaventurados los que sufren, porque ellos van a ser consolados. Bienaventurados los que lloran. Vamos a pedir al Señor la bendición este día para que nos ayude a enfrentar nuestros temores. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos para que la bendición de este día en la enseñanza nos dirija a encontrar, Señor, el camino a la seguridad, el camino, Señor, a la habilidad de confiar en la soberanía divina, que nos ayudará en aquello que estamos inspirados por resolver cuando lo hacemos en su voluntad. Ruego, Señor, por cada hogar, cada familia en esta hora, que pueda ser provechosa esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo pedimos su bendición. Amén. Gloria a Dios. Santo. Cuando hemos leído todo el relato, en el verso 27, nosotros vemos en este pasaje, en esta escritura, que hay un elemento fundamental de la vida de Moisés y de todo lo que el relato que hemos visto, que sostiene todo eso. Sin este elemento no se sostiene lo demás, que dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe no teme, y a una autoridad, alguien que tenía dominio, que es el rey. ¿Por qué razón? Porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Sino Dios mismo. Dios que no le podemos ver, pero sabemos que existe, sabemos que está,
Y sabemos que Él nos ayuda, que Él nos socorre, como dice el salmista. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, roca mía, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Confianza, seguridad, el invisible, el Dios omnipotente. Entonces, la certeza a la cual nosotros hablábamos en Hebreo 1, que dice que es pues la fe, la certeza, la seguridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está el fundamento para, como dice Pablo también, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos distraigamos en otra cosa, mirando otra cosa, mirando el problema, mirando la dificultad, sino miremos a Jesús, su palabra, sus promesas. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. De modo que no debemos temer, no debemos atemorizarnos, sino debemos tener certeza. Pues la victoria está en mirar a Jesús, su palabra, y poder introducir en nosotros esta convicción de fe para no ser derrotados. Esta es una victoria, hermanos, que solo se vive por la fe. Sin fe, también lo dice Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, todo el fundamento que vamos a, la estructura que va a sostener nuestra vida y la va a cambiar en la proyección de los temores, las angustias, las dudas, va a ser la fe, una fe bien fundada. Vamos a entrar en la fase 2 que dice, avanzando por fe, por fe. Se pone difícil la cosa, hay que seguir, hay que ver dónde encontramos la salida. Dios nos dará la salida, Dios nos dará la luz, la sabiduría para resolver, cualquiera sea la dificultad, porque la fe todo lo puede. Al que cree, todo le es posible, dijo el Señor. La vida de Moisés no careció de incertidumbre. Está lleno de dudas Moisés, es un hombre como nosotros, lleno de dudas, lleno de debilidad, mirándonos a nosotros mismos, de seguro que tendríamos muchas dudas. Pero cuando nos movemos por la fe, no hay lugar a las dudas, no hay lugar para la duda. Dice, ¿cómo alguien tardo en el habla podría dirigirse a Faraón? Tenía problemas al hablar Moisés. Pero Dios ya tenía resuelto el problema. Había dispuesto que su hermano Aarón hablaría por él. Mientras Dios hablaba con Moisés, Moisés le traspasaría la ordenanza a Aarón, y Aarón sería el que hablaría la ordenanza de Dios para Faraón. ¿Cómo podía un asesino convertirse en el hombre escogido por Dios? Bueno, Moisés recuerda que en una ocasión en que había un egipcio maltratando a un hebreo, él le dio muerte y se convirtió en un asesino. Cuando uno mata a alguien, este es un asesino. Y pregunta, ¿cómo podría un asesino convertirse en el hombre escogido de Dios? También es un cuestionamiento a la vida de Moisés para añadirle duda. Precisamente él tenía que ser el que liderara a estos testarudos israelitas. ¿Tenía que ser Moisés? Por supuesto que tenía que ser Moisés, porque Dios
ya lo había designado de esa manera. Toda su vida, cuando los niños habían de ser muertos, a este lo escondieron. O sea, los padres ya se dispusieron en fe, se resistieron a entregarse voluntariamente a los hechos o acontecimientos que venían amenazándoles. Ellos resistieron eso y antepusieron su fe, y eso los llevó a tener a Moisés ahora en todo este proceso, porque todo lo que pasa con Moisés es un proceso: el acercamiento a su pueblo, la muerte de este egipcio para que Moisés saliera de Egipto, se fuera, y luego de allá lejos Dios lo llamase. Así todo Dios tenía ya tramado un plan, porque para Dios nos va armando en el camino. Dios tiene el plan para usted, para mí, así como para Moisés. Tiene el plan, tiene todo trazado. Nuestra vida está delante de Dios, descubierta totalmente. No hay nada que le sorprenda de nosotros. ¿Cómo pasarían ese mar rojo? Faraón y su ejército a la siga, y el mar rojo delante de ellos. Necesitaban fe. Por la fe pasaron el mar como en tierra seca. Cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, perecieron. Porque esto solo se hace por fe. Vivir la vida por fe. ¿Cómo sobrevivir al desierto por 40 años? ¿Cómo enfrentar el desierto? Son las dificultades, hermano. Cuando usted ve todo el relato de Israel en el desierto, pura dificultad tuvieron, pero tuvieron muchas victorias también, porque Dios iba con ellos. Dice que de día iba en una nube y en la noche una columna de fuego. No les dejaba ni de noche ni de día. Dios les acompañaba. Entonces, Moisés sabía lo que el Señor esperaba de él. Eso es fundamental, saber que Dios está tratando con uno y nosotros sabemos que Dios espera que demos fruto. Fruto que abunde en nuestra cuenta, dice Pablo. Porque el fruto del Señor necesitamos tenerlo en nuestra vida. Pero no tenía una visión sobrenatural sobre el futuro. Sabía que Dios le había entregado el desafío, sabía que Dios le estaba mandando a hablar con Faraón, sabía que Dios estaba prometiéndole estar con ellos e ir con ellos, pero no tenía visión sobrenatural para ver los resultados. Por cierto, si Dios lo manda, si Dios me manda, yo voy a ir porque Dios lo dijo, y yo creo que usted también. Pero cuando el faraón le dice, ¿sabe qué? Ahora no les voy a dar paja, sino que además van a tener que juntarle ustedes la paja y van a seguir haciendo ladrillos. O sea, la dificultad se hizo mayor, el problema se hizo mayor. Entonces podríamos empezar a dudar si Dios es el que nos mandó. Pues bien, es por eso que Moisés tampoco podía saber los resultados de lo que él estaba enfrentando, cuál iba a ser el final. Lo único que había en certeza en él era su fe. Si Dios lo dijo, así tiene que ser, la fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, tiene algo para usted, tiene algo para mí, Dios. Aún así, el líder de Israel avanzó por fe, confiando en el poder de Dios para guiarle y protegerle y alcanzar la victoria. Moisés se convirtió en este gran líder solo por la fe a Dios, que él le había mandado y ordenado todas estas cosas.
todas esas dudas que antes vimos, que él podían acusarle de asesino, podían acusarle de desertor porque tuvo que arrancar, de dejar la casa del palacio del rey, de que no hablaba bien, que tenía algún problema al hablar, no podía expresarse con facilidad, seguramente al hablar con otras personas. Claramente lo dice la Escritura, que su hermano tenía que hablar. Nada de eso lo hizo a Moisés abandonar la misión, sino que se afirmó y puso pie firme sobre el fundamento que le fue dado, la fe de aquel que le había mandado, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, Dios que no deja ni abandona, ni olvida, Dios no deja ni olvida. Dios tiene promesas para usted, no las olvida. Y Dios es su ayuda y no le dejará. La vida no se ha vuelto más segura en los milenios transcurridos desde Moisés hasta ahora. Los creyentes de hoy, o sea, nosotros seguimos viviendo también llenos de dudas. Algunas dudas es si alcanzaré la vida madura, a desarrollarme en la vida. A los jóvenes, ¿me casaré algún día? Aunque parece que no se quieren casar hoy, hoy no. Son un poco, pero los que viven en fe sí, quieren obedecer a Dios. ¿Me casaré alguna vez? ¿Tendré un empleo seguro? Si es que hay un empleo seguro, porque tenemos un empleo, pero será, tal vez hoy se acabe. ¿Qué es seguro? Solo Dios es la seguridad de que nos ayuda. Él es nuestra seguridad. ¿Qué pasará con los niños si enfermo? ¿Qué pasará con la casa, el orden, si yo enfermo y quedo postrado? ¿Cómo podré hacer todo lo que tengo que hacer si enfermo? Y cuando me haga viejo, ¿qué pasará conmigo? Muchas dudas pueden haber en nosotros. Pero todas estas dudas y muchas otras que usted puede añadir, las suyas personales, las mías, quedan obsoletas, quedan olvidadas. No porque no la amenaza está ahí, presente, pero más poderoso es Dios, que hace promesa de bendecirnos, ayudarnos, guiarnos y que no tengamos miedo, dice el Señor. El Salmo 91, que lo cité, dice en el verso 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará al abrigo del Altísimo. Dice, diré yo a Jehová, verso 2, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Teniendo esta protección, este amparo, nuestra seguridad es total, porque Dios que hizo los cielos y la tierra y ordenó todas las cosas y ha dado ordenanza a la humanidad, aunque ésta se resista a aceptarlo, Dios dio normas morales, éticas, para que el ser humano viva justa y piadosamente. No se olvide de su Dios, el Creador, y no le haga mal
a su prójimo. Todas las ordenanzas divinas son para provecho de nosotros mismos. Y Él nos hace promesas sin tener que hacerlas, porque es Dios, pero nos hace promesas que Él va a cumplir, porque Él se compromete sobre cosas que cumplirá, no sobre incertidumbre. Dios no es incertidumbre. La incertidumbre no es tener a Dios como soberano. Si Dios no es el soberano de mi vida, entonces mi vida está llena de incertidumbres. Cuando Dios toma dominio de mi vida, entonces la incertidumbre ya no está en mí. Ahora hay seguridad. ¿En qué? En Dios. Dios es el que me ayuda. Dice Isaías capítulo 41, verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesa de Dios. Él nos llama, Él nos escoge. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál es ese fruto? Fruto de fe, fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Necesitamos vivir el fruto de Dios, la seguridad de Dios en nuestras vidas. Entonces, enfrentando el desafío, enfrentando esta dificultad, enfrentando lo desconocido, para nosotros no hay temor, porque nuestra confianza. Entonces, ahora vamos a enfrentar el desierto, con el Señor, porque una cosa es enfrentar y pasar este desierto que representa todas las dificultades que antes vimos. En el desierto tuvieron sed, en el desierto tuvieron hambre, en el desierto ellos fueron socorridos y ayudados por Dios. Dios iba con ellos de día, iba con ellos de noche. Y la diferencia de pasar el desierto con Dios y pasar el desierto sin Dios. Bueno, dice, hace algunos años, esta es una experiencia que sucedió en algún lugar, durante una severa crisis económica, muchas personas se quedaron sin trabajo y lamentablemente también muchos de los hermanos en la fe y familiares les tocó perder sus negocios y sus casas. Todo fue pérdida. La catástrofe fue grande. Con el paso de los días, algunos de ellos cayeron en desesperación. Abandonaron su hogar, también la iglesia. No hallaban qué hacer. Estaban desesperados. Pero felizmente otros, y a pesar de lo desesperante de la situación, tuvieron su paz y mantuvieron su fe. Creyeron que Dios los cuidaría y así pudieron sostenerse en medio de un tiempo de mucha dificultad, porque creyeron que Dios los cuidaría. La fe. Los creyentes en Cristo podemos tener paz y continuar avanzando por la fe en medio de las cosas difíciles y la incertidumbre y la incerteza de la seguridad de alcanzar algo. Pero por la fe nosotros tenemos la certeza. Aunque todo se ve muy incierto y muy inseguro, nosotros tenemos la certeza. Dios es nuestro ayudador, Él es el que nos proveerá. Entonces, porque nuestra seguridad no está puesta en las cosas que podamos sostener en el mundo, sino más bien
en las que son del cielo, las cosas venidas del cielo. ¿Qué es venido del cielo? La fe, la palabra, Dios mismo. Entonces, nuestra confianza está en las cosas que vienen del cielo, donde está nuestro Padre Celestial, que nos ama y se ocupa de ayudarnos y proveernos en medio de nuestras dificultades. Podemos orar y presentarle cada día nuestras preocupaciones con una actitud de confianza y de fe, no dudando ni temiendo, más bien creyendo que Él nos ayudará a enfrentar y podremos resolver el problema que tenemos por delante. No hay que desmayar, no sea que perdamos el galardón completo. Necesitamos nosotros sostenernos firmes sobre la peña, sobre la roca. Dios está dispuesto a proveer de todo lo necesario, como lo hizo con Moisés e Israel en el desierto, guardándole de día y de noche. Es así que también guardará nuestra vida de día y de noche, como escribe el profeta Isaías, capítulo 41 y verso 10, que lo leíamos. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré. Entonces tenemos que estar bajo esa bendición. Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4 y verso 6 y 7. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Necesitamos entonces sostenernos en esta confianza. En estos tiempos tan difíciles, con tanta cosa por qué temer, por tanta falta de seguridad, nosotros podemos estar seguros de que Dios está con nosotros por la promesa de su palabra y podemos sostenernos con el que es fiel verdaderamente. Dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 13, aunque nosotros no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque jamás rompe su promesa. Dios no falta a su promesa. Podemos seguir confiando en Él porque Él es justo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89, verso 14. Y siempre podemos creer en su amor, pues Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es grande. Grande es el amor de Dios. ¿Cuál es su temor? ¿Cuál es su duda? No mire a la duda, no mire al temor, mire a Cristo, la palabra, mire las promesas, atienda al consejo divino y Dios le llevará a alcanzar la victoria. Si hay problemas, si hay dificultad, no desista, siga, porque Dios le va a mostrar cómo prevalecer, Dios le va a mostrar cómo vencer. Oramos. Padre bueno y santo, glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por la enseñanza de que nos muestras tu fidelidad, tu amor perfecto para que en nosotros no haya temor, para que en nosotros no haya duda, para que en nosotros no haya, Señor, debilidad. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y constantes para ver días buenos. Bendiga a cada hermano, cada hermana, si están pasando problemas, Señor, su mano de misericordia les bendiga
Si están pasando enfermedad, usted, Señor, les sane, Padre. No que lo merezcamos, Señor, solo lo pedimos por las misericordias divinas. Que el Señor actúe por el poder del Espíritu Santo conforme a su promesa de fidelidad para cada uno de los que hemos creído. Haya bendición en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y recuerde, Maranata, Cristo viene.